amigos? ¿Cómo están? Un programa más de Los Inspiradores aquí en Expert TV. Hoy estamos con Ezra Mitchell. Vamos a platicar de muchas cosas interesantes. Él viene de León, trabaja en toda la República. Gracias que estás con nosotros, gracias que estás con este programa de Los Inspiradores. Con mucho gusto. Como saben, amigos, este programa está hecho únicamente para poder inspirar. Y si algo que nos va a platicar nuestro invitado Ezra les puede dejar una huella, creo que este programa tiene palomita, ¿no? Claro que sí. Como saben, tenemos varias secciones. La última sección es la más interesante, en donde hablamos de una pregunta corta con respuestas largas, que ese va a ser el final del programa. Y ahí, para quien no nos pueda sintonizar desde un principio, va a haber un resumen de la plática del día de hoy. Bienvenido, Ezra. Gracias, Luis. Por fin se nos hizo. Así es, ¿no? Por fin, ya coincidimos. Quiero decirles que es difícil coincidir con este hombre, porque aparte que vende un montón de conferencias y cobra mucho y barato y está en todas las empresas en México, vive en León. Entonces, hoy nos hiciste favor de aprovechar el viaje y poder grabarte. Así es. Esta plática, porque este hombre, como les digo, viaja muchísimo y se nos hizo que viniera y que nos diera un ratito. Él tiene su programa aquí también en Expert TV. ¿Cómo se llama tu programa? Conquista tus límites. Conquista tus límites, que pasa los días. Martes a las 6. Martes a las 6. Ciudad de México. Mañana, todos los martes, lo pueden ver. Hoy vamos a hablar con él, no precisamente a lo que se dedica profesionalmente, sino quiero que lo conozcan en la parte humana, que aparte lo suyo es la parte humana, pero de frente, ¿no? Sí. Entonces ahora te va a tocar al revés, ¿no? Claro, vamos a tratar de entrar en las entrañas personales, Sí. porque es muy importante que ustedes vean que los expertos que estamos aquí, que entrevistamos, que están en el canal, pues son más humanos que profesionales, ¿no? Al fin y al cabo, la parte humana es una parte importantísima, la formación, cómo se les ocurrió hacer esto que están haciendo, de tu entorno familiar, y que ustedes los ubiquen, más allá que en sus programas tienen una parte muy profesional, claro. Pues que vean que todos ustedes pueden llegar a ser expertos en algún tema y que se vale aprender, se vale entender cómo gente que nos hace favor de estar con nosotros en el canal, pues empezó de nada, ¿no? Empezó de nada, como muchos de ustedes, y que vean que no hay que ser un experto en todo lo que es capital humano y en todo lo que es relaciones humanas por un tema académico para poder llegar ahí donde tú llegaste y donde has llegado y lo que te falta por llegar. Correcto. Sino pues que somos humanos y somos terrenales. Así es. Entonces, que a lo mejor sería bueno el programa llamarlo Somos Terrenales, ¿no? Ándale, Así, somos terrenales. Así es. Ezra, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de viaje? Pesadito, pero bien. Bien. Venías de dar muchas pláticas. Pues afortunadamente, sí. Bueno. Por ahí estuvimos en Celaya, en un congreso internacional de educación, y pues pesado, pero muy gratificante. Muy bien. Sí. Pues empezamos con la pregunta que siempre me gusta hacer, es hablar del núcleo familiar. Sí. ¿No? ¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Dónde naces? ¿Cómo son tus hermanos? Si tienes esta parte familiar para entender y conocerte de tus raíces. Correcto. Bueno, pues básicamente yo nazco en Ciudad de México y nos fuimos a vivir un tiempo a Argentina por el trabajo de mi papá y todo. ¿En qué trabaja tu papá? Mi papá es estratega comercial. Okay. Él tiene diferentes tipos de consultoría y todo, sobre todo muy enfocado a network marketing o multinivel. Y bueno, estuvo haciendo diferentes tipos de consultoría y nos fuimos a vivir casi 2 años a Buenos Aires. Okay. Y estuvimos por allá, yo estaba muy chiquillo, tenía como 6 años en ese entonces. Y posteriormente regresamos y en lugar de regresar a la Ciudad de México nos fuimos a León. Y llevamos allá más de 23 años actualmente. ¿Tus hermanos, tu familia, cómo estaba formada? Sí, claro. Bueno, mis papás al día de hoy tienen ya 30 años de casados. Okay. Mi hermana tiene 26 a ¿De esta casada? época. No. 26 de edad. Ella, pues yo la adoro, es una persona muy importante para mí y sobre todo es una persona que se dedica al arte, ¿no? Ella está muy enfocada en diseño ambiental y de espacios. Mi madre es arquitecta de profesión y tiene su constructora y todo, y mi papá, bueno, ya es historia, de hecho él tiene también aquí su programa y demás, ya algunos lo conocen, y bueno, pues nuestro núcleo ¿Pero familiar... promociona el programa del jefe?
Bueno, el programa de mi papá se llama Ventas Totales y Network Marketing con Eli Michel. No recuerdo en qué horario está, pero sí, por aquí está con nosotros. La verdad es que sí se acuerda, pero no quiere hacer competencia. No, para nada. Siempre hemos sido aliados. Muy bien. Más que competencia, ¿no? Y bueno, nuestro núcleo familiar fue como muy orientado a pues estar unidos, ¿no? Siempre fue como una filosofía de pues literalmente un ganar-ganar entre todos nosotros. Siempre hubo mucho apoyo por parte de mi papá, por parte de mi mamá, desde que yo estaba en la escuela, ¿no? Y pues al paso del tiempo que fui desarrollándome y fui creciendo a través de todo el núcleo dentro de lo que es la educación y demás, pues me fui desarrollando de una manera importante porque mi papá me iba poniendo a prueba, me iba poniendo diferentes cuestiones que no son nada convencionales, que ya en un ratito te platicaré, pero siempre hemos sido muy unidos, muy, muy padre hasta la fecha. Terminas la secundaria, te vas a la prepa y en tercero de prepa, ¿qué área estudiaste? En tercero de prepa, fíjate que yo estaba orientado a creación y desarrollo de empresas. Ok. Pero yo termino la prepa y decido tomar el camino del coaching, precisamente. Okay. Ya iba a estudiar creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. Y bueno, analizando toda esta parte y precisamente porque mi papá tiene pues más de 30 años de coach y demás, pues yo siempre estuve como tras bambalinas, pues en sus conferencias, en sus talleres, en sus viajes y demás. Y por lo mismo fue como que poco a poco se me fue pegando esta cuestión y tenía yo la espinita. Yo entraba a capacitar desde los 17 años, entraba a capacitar a grupos de personas dentro de las empresas donde estaba mi papá asesorando y donde estaba activo también, y en ese momento pues me di cuenta que me gustaba hablar en público, me di cuenta que se me daba hablar con la gente, entrenar a la gente, capacitar a la gente, a pesar de que en esa época pues tenía como mucho el estigma de la edad, ¿no? Que me decían, ¿y tú cuántos años tienes? Y podría ser mi hijo y cosas por el estilo. Y en una ciudad tan pequeña como es León. Sí, claro. ¿No? Que se vuelve mucho más... Sí. Aunque pudiera ser que salieras, pero la base de trabajo era León, era más pequeñita, ¿no? Sí. La verdad que sí, pero bueno, afortunadamente tuve pues ahora sí que la suerte de poder entrenarme a mí mismo dentro de esta parte del public speaking y demás. Y me encantó desde esa época. Entonces, cuando yo terminé la prepa, les digo a mis papás, ¿saben qué? Me gusta esta carrera que posiblemente voy a estudiar, pero yo creo que mi camino va por otro lado, ¿no? Yo creo que mi camino va por el coaching, por la capacitación y todo esto. Y entonces decidí irme a Estados Unidos a tomar una maestría en coaching de vida, que bueno, ya es lo equivalente en cuestión de horas y demás. Por eso es que se desarrolló esta parte. ¿Por qué Estados Unidos? Pues fíjate que desafortunadamente en México no había yo encontrado como algo que me llamara la atención en lo personal. Originalmente yo estuve tomando un proceso de coaching ontológico aquí en Ciudad de México, y posteriormente fui a entrenarme con Anthony Robbins en Estados Unidos. Wow. Y fue todo un proceso interesante porque mi papá hace aproximadamente, al día de hoy, como unos 27 años, él se graduó de toda la Mastery University de Anthony Robbins y fue como muy cercano a Tony en esa época. Y bueno, después ya pasaron muchos años y mi papá volvió a tomar junto conmigo toda la Mastery University Entonces, si yo quiero traer a México, Anthony, te hablo a ti. Le echas un telefonazo y le dices, vente para acá porque Luis quiere venderte, ¿lo hacemos? ¿A Tony Robbins? Sí. No, Tony Robbins es inaccesible en esta época, es muy complicado. Sí. O sea, sí. De hecho, no le interesa venir a Latinoamérica. No. Es una persona muy enfocada en Estados Unidos, en el mercado de Europa, sobre todo España, y también, bueno, Inglaterra, se ha enfocado mucho ahí, y también ahorita está abriendo todo el mercado de Asia. Sí, esto lo comento porque como mucha gente sabe, yo tengo la empresa Speakers México, que es una agencia dedicada únicamente a la transferencia de conocimiento por medio de conferencias, y tenemos un grupo grandotote de speakers, los cuales pues lo que hacemos es eso, ¿no? Es hacer la transferencia, y muchas veces nos piden, ¿no? Y alguna vez me acuerdo que nos pidieron a Anthony Robbins, estaba en Costa Rica. Sí. Y dijo, bueno, sí voy porque estoy en Costa Rica. Cuando me pasó el presupuesto, le dije que como si estuvieras en China, o sea, no correcto. Alcanza con qué, ¿no? Sí. Entonces tú te dedicas a este tema, tú correcto. Estás metido. Pero a ver, aquí hay un tema que es importante, que acabas de decir, y que la gente que nos ve. ¿Tú te vas a Estados Unidos porque sabes hablar inglés o aprendiste a hablar inglés allá?
Desde niño aprendí a hablar inglés, siempre estuve en escuelas bilingües y afortunadamente domino muy bien el inglés, entonces al irme para allá, pues de alguna manera puedo estudiar ya de manera directa, sin necesidad de traductor ni nada por el estilo, y bueno, me encanta. La mayoría de mis entrenamientos son en Estados Unidos. A ver, ¿qué hacemos con la gente que nos ve que no tiene el idioma? Lo que no quiero es que digan, es que yo no puedo ser como Edgar porque no hablo inglés, ¿no? Y apagan el televisor y adiós. Yo creo que sí es importante. Yo lo veo desde el lado de la gente, nosotros que vendemos conferencias, ¿no? Correcto. Y la verdad es que hay mucha carencia de gente experta como tú que tenga el idioma, no porque la gente nos pida las conferencias en inglés, sino que el bagaje que viene atrás, pues es muy buen soporte cuando tienes la oportunidad, no de salir de México, sino puedes hacer en línea, Correcto. puedes leer libros, puedes hacer muchas cosas si no tienes este idioma. Platícales un poco al público, a la edad que tú tenías, que esto eran 17, 18 años, Correcto. la importancia de tener un idioma. Que no Yo sea creo tu que es nativo. esencial. Yo creo que es esencial. Hoy en día a mí me ha abierto las puertas de manera increíble y no me refiero solamente a contrataciones, me refiero a que me ha abierto mundos enteros de poder leer libros, como dices, de escuchar audiolibros, de tener acceso a un entrenamiento como el de Tony Robbins, por ejemplo, que ya es literalmente escuchar al orador y no filtrar de ninguna manera el mensaje. Yo creo que es algo espectacular. El ver películas sin tener que estar leyendo cosas por el estilo. Yo creo que, bueno, simplemente si el inglés es un idioma universal actualmente, nos guste o no nos guste, porque bueno, hay gente en Francia que no le agrada para nada el tema del inglés, pero yo creo que en la mayoría del planeta, si no tienes inglés, vas a tener muy limitado el campo de acción, ¿no? No, y además dicen que es el idioma que es más hablado fuera del idioma nativo del país que estés. Sí, sí. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué? Porque es el más fácil. Claro. Si no, no lo hablaría tanta gente. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que hay que romper esos paradigmas. Sí. No hay edad para no aprenderlo. Sí. Te costará más, te costará menos. Las neuronas ya no carburan igual los verbos y el grammar y todo. Así es. Pero creo que es bien importante como para los chavos que nos están viendo, Sí. que tienen 15, 17 años, o papás que tienen esto, de verdad que es un tema, una herramienta súper importante. Esencial. Que no importa, o sea, no es que para eso, a ver, no es que te hagan competencia a ti dentro de 10 años los chavos que nos ven, pero yo creo que en cualquier profesión, el que tengas un segundo idioma, si no manejado al 100% como tu natal, pero sí a un 70, 80%, no es que a ver, yo creo que el idioma no te cierra puertas, simplemente no te las presenta. Sí. ¿No? Te sigues derecho. Sí. Aquí necesitan inglés, aquí necesitan inglés, tú sigues derecho. O sea, a ti nadie te cerró la puerta, simplemente que no pudiste abrirla, que es muy distinto, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que es bien importante tener conciencia en que a la edad que tú tenías, te formaste, primero no tuviste una carrera profesional, pero la tuviste desde que naciste en casa, ¿no? Correcto. Que es un caso raro dentro de todos los casos que podemos platicar, porque no es normal que en tu casa habrá gente que a lo mejor sigue la profesión del padre, ¿no? Claro. Porque es la que le gusta, o de la mamá, pero es como que es raro el tema, ¿no? Pero la mayoría sí está en una carrera. Y estas herramientas que tú tomas como el idioma y como la experiencia en casa, de poder tener un encauce a lo que tu papá hace. Yo creo que mucho el tema de la arquitectura de tu mamá, pues es el tema del proceso, es el tema de la construcción, es el tema de crear cosas, ¿no? Se mezcla muy bien y aparte traes un idioma, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma traes los ingredientes que te pueden sacar adelante, y lo demás, pues echarle ganitas, ¿no? O sea, como que dedicarte y tener muy claro el foco, ¿no? De hecho, fíjate, Luis, que es interesante el tema porque hoy en día, bueno, paradójicamente, soy el coach que a mí me hubiera gustado tener a los 17 años. Hoy me llegan muchos chavos, de hecho ahorita en este momento tengo 3 chavos. Una tiene 16, otro tiene 17 y otro tiene 15. Que llegan los papás y me dicen es que están en la lela y no saben qué hacer de su vida y me han hablado de ti y que los puedes orientar y demás. Y quiero que sigan mis órdenes y que sigan mis... Sí, o sea, de alguna manera
quieren que yo los haga controlables de alguna manera. No a estos 3 chavos que tengo, porque hablé directamente con los papás, pero hay padres que yo he rechazado porque llegan conmigo y literalmente me dicen, te pago lo que quieras. Nada más que pues mi hijo quiere estudiar música y le vamos a heredar casi el imperio de X, ¿no? Y entonces no le sirve estudiar música y no nos conviene que estudie música, entonces necesito que se vaya por este camino. Le digo, no soy yo, ¿no? O sea, si tú lo que quieres es que yo de alguna manera le programe esta parte a tu hijo o a tu hija, le digo, no soy yo. Y de hecho les doy políticas y procedimientos muy específicas al principio, en donde les digo, mira, mi labor es sacar el máximo potencial de tu hijo o de tu hija. Y si ese máximo potencial no tiene que ver con lo que tú quieres para tu hijo o para lo que tú quieres para tu hija, lo vas a tener que aceptar. Si estás de acuerdo, con mucho gusto, los meto en proceso, y si no, pues no soy yo, ¿no? Entonces, hoy en día he trabajado con muchísimos chavos, estoy hablando más de 150 chavos. Actualmente, más de 400 personas han pasado por mi programa de coaching táctico, y el tipo de coaching que yo manejo es un tipo de coaching que yo diseñé específicamente para mí y que, bueno, después fue evolucionando hasta lo que es ahorita, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante empezar por padres que apoyen a sus hijos, porque yo no sería quien soy si mis papás no me hubieran dado luz verde, ¿no? Porque cuando yo termino el bachillerato y llego con mi padre y con mi madre, que tenían absolutamente todos los recursos para pagarme la carrera y demás, afortunadamente en ese momento, pues fue mi elección, ¿no? Ellos me dijeron, lo que quieras estudiar, nada más tienes que echarle todas las ganas y tienes que ser el mejor en lo que estudies. Y dije, bueno, ok, nada más que me voy a salir un poquito de esto, voy a ser un poquito contraintuitivo, ¿no? De lo que no se espera de nosotros, que es salirte del camino tradicional. Y entonces les dije a mis papás, ¿saben qué? Yo quiero estudiar coaching, quiero dedicarme al coaching de vida y demás. Y bueno, mis papás lo platicaron entre ellos y me dijeron, pues todo trae consecuencias, ¿no? Pero a ver, un chavo a los 17 años, ¿qué entiende por coaching? A esa edad, ¿tú qué entendías que era un coaching? Porque la palabra es como muy famosa ahora, ¿no? Como que hay de todos, hay de coaching, de todos los sabores, colores y demás, ¿no? Un mentor. Pero a los 17 años, tú decías, yo quiero ser coach. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión de la palabra? Porque entiendo que has leído y ya leías y platicabas, pero a los 17 años, con una inmadurez total, con lo que todos los chavos a los 17 años fuimos, pues ya decir yo voy a ser coach como que era un poco hasta pretencioso, ¿no? Sí. O sea, ¿tú cómo entendías esa parte? A lo mejor después le pusiste nombre y apellido. No. Pero ¿tú qué entendías de que era el coach en ese momento a los 17 Lo que pasa es que mi papá se dedicaba, te digo, al tema del desarrollo personal y todo, y entrenaba a mucha gente en desarrollo personal y todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde que yo era niño, tuve acceso al tema del coaching y demás, porque pues mi papá estaba en eso. Entonces era una palabra muy coloquial para mí, además de que mi papá me pagaba por leer cuando era niño. Entonces, de alguna manera... ¿Cómo? A ver, señores, pongan atención, papás. Ahí está el truco, ya lo encontramos. Y hágalo con sus hijos. Y no sé, a ver, ahorita a lo mejor no dice que no era dinero, a lo mejor era en premios, en permisos. No, dinero. Pero a ver, entonces tu papá te decía, ¿lees? Ahí va. De hecho, te voy a platicar. O sea, cuando era chavito, pues obviamente no me alcanzaba mi semana, me la gastaba en pura babosada, lo que sea. Y entonces me decía mi papá, bueno, ¿quieres más? Va, lee este libro. Y de acuerdo al tamaño del libro, obviamente él me probaba, ¿no? Me decía, a ver, ¿de qué se trató? ¿Cómo lo puedes aplicar? Me dice, no me repitas como perico porque yo ya sé de qué se trata. Dime, ¿cómo lo puedes aplicar? Entonces me dejaba el libro, me daba un cierto tiempo límite para leerlo. Yo llegaba y le decía, pues se trata de esto y de esto y lo puedo aplicar así, así, así. Y Cáele, sí, claro, y dame más dinero, ¿no? Obviamente en esa época yo lo hacía por el dinero y yo lo leía y lo comprendía y todo por el dinero. Pero bueno, finalmente hoy se lo agradezco porque tengo muchísima desinformación en la cabeza. Pero es un tema, fíjate que nosotros somos muy buenos amigos y cercanos al Finito López, al boxeador. Ajá. Y es mucho la historia. Cuando él era chavo, su papá le decía, ¿quieres guantes? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Ahí está el Quijote. Tómala, perro. El primer libro que tienes que leer es el Quijote. Yo le decía, oye, ¿y la Biblia qué? Me dijo, no, fue el segundo libro. Entonces tu papá no quería darte lana. Échate el Quijote y pues échate ese. Y aparte le hacía... Pero hoy tiene una cultura de lectura, un libro por semana. Sí, claro. O sea, se hizo una cultura que si bien no era por dinero, si era a cambio de lo que necesitaba para hacer su entrenamiento y todo lo demás, que yo creo que sí podía hacerlo,
pero dijo, de aquí me agarro, ¿no? Y entonces lo hago leer y lo hago tal, Sí. ¿no? Sí. Pero sí, es un tema bien interesante, ¿no? Es la recompensa por una cultura que no tienes. Entonces Sí. tú a los 17 años dices, yo quiero ser... ¿Tu hermana qué? ¿Es más chica, es más grande? Más chica. ¿Y qué decía de esto? Pues ella estaba en su rollo. Ella en esa época ¿Qué estaba... edad se llevan ustedes? Nos llevamos casi 4 años. 4 años. Bueno, Entonces, 3. Entonces ella tenía 14 años, tú 17, y tú ya emprendiendo el tema del coach. Sí. Y tu hermano te decía, brother, ¿estás como mal? Fíjate que siempre fuimos muy respetuosos en mi familia con lo que cada quien quería, porque te digo, desde que yo era niño, incluso estoy hablando a los 4 años, ¿no? Mi mamá se puso a leer psicología infantil y mi papá también en programación neurolingüística y demás. Y desde que yo era niño, mi mamá me contaba historias en donde me decía, es que la gente está esperando que tú crezcas. Me decía, la gente está esperando a su líder y se están preguntando, ¿y dónde estará nuestro líder? Obviamente yo no entendía nada de lo que me decía en ese momento y decía, sí, mamá, lo que tú digas, ¿no? Pero hoy lo entiendo. Y hoy desde ese punto de vista te puedo decir que sí, fui programado desde que era niño, ¿no? Muy bien, no se vayan, regresamos en 2 minutitos. Estamos aquí en Los Inspiradores, estamos con Ezra. No se vayan porque venimos con la parte del desarrollo personal ya después de los 17 años y le voy a parar a los 30. Pues si no llega Miguel Valls y me dice, no, eso ya es bronca mía, ¿no? Regresamos, Sí. no se vayan. Hola, estamos ya de regreso, estamos con Ezra, estamos aquí en Los Inspiradores. Estamos en vivo todos los lunes de 5:30 a 6:30, no se los pierdan. Estamos con Ezra platicando ya de la etapa de los 17, 18 años, pero me estabas platicando, ¿tu hermana qué se dedica hoy? Hoy ella se dedica al diseño ambiental y de espacios. Ok. Tiene un despacho. O sea, ¿le gustó el tema de la arquitectura por el lado de tu mamá? Sí, o... sí, sí, O sea, sí. hay una influencia de los padres muy clara en los hijos. Sí, sí. ¿Y Sí, por qué no mucho. te dedicaste tú al revés? Tú te dedicaste a la parte de ambiental y tu hermana a la parte de coach. Mi hermana estuvo más como pegada a mi mamá, en general, y yo estuve más pegado con mi papá, ¿no? Desde que era niño, pues lo acompañaba a ciertos viajes o iba a algunos eventos de él, y literal, o sea, yo niño, te estoy hablando cuando vivíamos en Argentina, me acuerdo que era una capacitación gigante, tenía miles de personas enfrente, no sé exactamente cuántas, pero era literalmente un pequeño estadio. Y en ese momento yo estaba tras bambalinas y me saca a mí a escena y me hace preguntas y todo yo de niño, ¿no? Entonces, digo, tengo como esos flashazos de cuando era niño, como momentos muy específicos que me marcaron. Incluso estoy hablando en la prepa, no sé si conoces el modelo del TECMUN. No. Bueno, el modelo del TECMUN No, es... y mis amigos tampoco, entonces Sí, platicamos qué sí, es sí, el sí. TECMUN. El modelo del TECMUN es una emulación de las Naciones Unidas, Ok. ¿no? Entonces el Tecnológico de Monterrey, Campus León, hizo esta parte del modelo y bueno, no ellos lo diseñaron, pero lo replicaron en León y entonces nosotros pues empezamos a ser como delegados y demás, y esto es un proyecto dentro de ciertas materias que te los cuentan como puntos, ¿no? Entonces en ese momento yo fui delegado de Suiza y entonces tenía que presentar ante el público y ante jueces y demás, tenía que expresarme de manera pública. Yo en esa época pues me fascinaba el exponer en público y de alguna manera lo hice tan bien que me dieron una mención honorífica. Y entonces, o sea, hubo como momentos muy claves desde que yo era niño que fueron influenciando como mi camino para convertirme en speaker eventualmente, ¿no? Hoy ya, ¿tu edad? En estos 29. momentos, 29 años, estamos hablando que hace 12 años, ¿no? Más o menos, Sí, sí. tomas la decisión de ser coach, ¿no? Con una pequeña influencia del papá, ¿no? De poca influencia de la mamá, porque no te Sí, convenció sí, en sí. ser arquitecto. Así es. ¿Qué pasa si hoy te regreso a los 17 años Sí. y me dijeras lo que no le has dicho a nadie de lo que no te gusta de lo que haces? Lo que no me gusta.
Yo creo que, digo, es algo que he hecho, sin embargo no disfruto hacerlo, el hecho de vender el trabajo, ¿no? O sea, es algo que hago muy bien y es algo que se me da por lo mismo de la historia de mi papá y mi historia y demás, pero no es algo que disfrute, ¿no? El hecho de decir, oye, yo te cobro tanto, oye, pues es que está muy caro y bájale aquí, bájale allá y negociamos y todo. O sea, sé que es necesario, sin embargo, no es algo que disfrute. O sea, es simplemente, yo lo veo de esta manera. O sea, yo creo que todos los speakers que de alguna manera han llegado a un cierto nivel de trayectoria, pues es como, oye, yo invertí sangre, sudor y lágrimas en mi desarrollo, en mi conocimiento y todo, para que otra persona venga y me diga, es que no puedo pagarte esta parte, ¿no? O que digan, ¿sabes qué? Pues si quieres te doy tanto, ¿no? A mí en su momento me ofendía, ¿no? Hoy en día, por supuesto, lo tomo muy distinto, pero en su momento, cuando iba empezando, me ofendía porque yo dije, oye, yo he invertido más de $60,000 en mi formación y entonces tú llegas y me dices, ¿te puedo pagar $10,000? O sea, y hoy en día ya, pues no soy yo, ¿no? O sea, ya te digo con quién si quieres, pero pues no soy yo. Y no es un tema de ego, no es un tema de nada de esto, simplemente no es algo que disfrute ese como estira y afloja, simplemente esta es mi cuota, esto es lo que cobro, si puedes pagarlo, te voy a generar resultados, voy a hacer esto, aquí están mis cartas de recomendación, lo que Sí, quieras. lo que ¿no? pasa es que en el fondo te falta una buena agencia. Probablemente. Casualmente, ¿no? Casualmente Speakers México te puede dar. No, Así es. oye, y si no te hubieras dedicado a esto, Yo creo que me hubiera dedicado a enseñar de alguna u otra o sea, forma. la parte pedagógica, la parte... Posiblemente, sí. O sea, lo tuyo Sí. era la transmisión de algo. Sí, porque a mí desde niño no se me daban los números, pero se me daba mucho la parte de humanidades, ¿no? Okay. O sea, todo lo que tenía que ver con hablar, con comunicar, todo lo que tenía que ver con historia del arte, la parte de ciencias naturales o ciencias de la tierra, todo eso se me daba y me encantaba y tenía excelentes O sea, calificaciones. tú eres un chavito de 17 años con buen verbo. Sí, cañón. Ahora la novia... ¿Cuál de todas? ¡Ah! Tenía buen verbo, quiere decir eso. Pero, a ver, el tema de la experiencia, ¿sí te afectaba de alguna forma en la forma de relacionarte con alguien, con la novia, después, no sé si estás casado? Sí, estoy casado. Sí, el verbo ayuda. Sí, claro, sí. Vean, aparte, chavos, hay verbo, Sí. ¿no? Y siempre no es lo mismo llegar con el galán del verbo que llegar con alguien que está ahí, que no dice nada, ¿no? Sí. Entonces, por favor, el tema de oratoria es muy importante. Correcto, sí. Ya en plan en serio, el tema del idioma, el tema de prepararte en oratoria, tomen cursos de teatro, hay muchos chavos que les da pena, ¿no? Y los veranos siempre hay cursos de verano, Sí. de teatro, los fines de semana siempre hay cursos en algún lado, en todos lados. A donde me ha tocado ir siempre encuentro que hay alguien que da cursos de teatro, cursos de oratoria, Sí. y la gente pasa como que si yo no voy a ser actor, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, a mí mi papá me dijo, hay habilidades muy específicas, me dice, yo no te voy a heredar mi fortuna, o sea, yo no te voy a heredar mis coches y mis casas, o sea, sí, por supuesto, va para allá el tema, me dice, pero lo que te voy a heredar son habilidades, me dijo. Te voy a enseñar la habilidad de vender, la habilidad de negociar, porque si sabes vender y negociar, o sea, nunca te vas a morir de hambre. Y efectivamente, soy muy buen vendedor, soy muy buen negociador. Te digo, hay algunas partes que no me agradan mucho, pero es necesario, es una habilidad necesaria allá afuera hoy en día. El tema del idioma, por supuesto, es esencial, pero también otra parte medular es el saber hablar en público. Porque no es un tema de que vayas a ser actor o no, es un tema de que cualquier líder que sea una persona influyente ante otras personas, necesita saber hablar en público, necesita saber conectar y necesita saber mandar un mensaje adecuado que sea comprensible para que las otras personas puedan ejecutar. Incluso si eres jefe de familia, ¿no? O sea, tienes que aprender a hablar en público. Sí, y esto no ya, digo, obviamente por tu edad y porque estamos hablando de la época, pues de los teenagers, ¿no? O sea, de los 17 a los 20, 30 años. Sí. Pero hay un gran mundo que yo le llamo los vendedores en solitario, ¿no? Los navegantes en solitario, que son todos aquellos que no tienen un patrón fijo, que viven de comisiones, y te hablo de los multiniveles, de las aseguradoras, de los laboratorios médicos, todo lo demás, y que se enfrentan al día a día a negociar, a ofrecer y a vender. Correcto. Y creen que la oratoria, yo ya me la sé, ¿no? Yo sé mi speech que tengo que dar y con eso.
Y creo que el curso de oratoria y el curso de teatro les rompe mucho esos miedos que puedes enfrentarte, te genera una seguridad. Sí, claro. Y al final, para todo este mundo que yo lo respeto muchísimo, y la verdad, de la tolerancia, la frustración al no, o sea, todo esto que ellos ya lo tienen súper dominado, que a lo mejor ni tú ni yo lo tenemos dominado, ¿no? A mí a lo mejor nos ponen a vender seguros y al tercer no, decimos, sabes que vamos dedicados a lo que sabemos hacer. Sí, sí, sí. Pero hay gente que se dedica a eso. Ya te claro. veo a ti y a mí con una maletita, con sí. todo respeto, pero yo no sabría cómo venderle un medicamento ni cómo ofrecerlo. Sí, claro. Pero son habilidades que todo mundo tiene, pero nadie las perfecciona. Entonces yo creo que es bien importante, y ojalá que sea algo de lo que dije al principio, que se lleven algo de esta plática, Sí. la importancia, no de lo que tú haces, sino de las habilidades que tú aprendiste en esta edad, en esta etapa, cómo es la oratoria, cómo es el idioma, cómo es el enfrentarte al público. No sé si te hacían el ejercicio del espejo, ¿no? De que tienes que venderte al espejo. O sea, son ejercicios que los pueden hacer en casa y que en corto plazo los ingresos suben. Sí. O sea, hay gente que dice, es que no tengo más dinero para comprar más material para vender. No, espérate, lo que tienes que hacer es mejorar tus habilidades de venta con la parte escénica, con la parte teatral, con la parte de oratoria, leer, ¿no? Sí, incluso hay una si frase... no leen, pues está cañón. Claro. Hay una frase en inglés que dice, leaders are readers, ¿no? Los líderes son personas que leen. Sí. De eso se trata. Entonces, finalmente, yo creo que para mí uno de los valores más importantes que pude comprender de mí es mi manera de obtener conocimiento. Porque yo decía, ok, a ver, cuando estaba en secundaria, de hecho, de esto hablé en el Congreso de Educación hace unos días, les platicaba yo la historia que estaba yo en secundaria y demás, y una maestra me instaló una creencia de que yo no podía con matemáticas, ¿no? Y entonces desde ese momento yo creía que aprender, o sea, que yo era tonto para aprender, ¿no? Y me costó varios años poderme quitar esa creencia, pero eventualmente me enamoré de aprender, ¿no? Tomé cursos de lectura rápida para leer por cuadrante, ya sabes, para poder optimizar los tiempos. Me enseñaron a leer varios libros al mismo tiempo, porque tenemos la creencia en general de que tenemos que leer un libro a la vez, y no, puedes leer muchos libros a la vez, y no hay ninguna situación de que te vas a confundir o algo por el estilo. No, y aparte, a ver, la gente dice es que los libros son caros. No son caros. O sea, yo creo cara que es la ignorancia, es es más una cara realidad. la ignorancia. Así es. O sea, es más caro no leer que leer, Sí, ¿no? la verdad que sí. Y aparte ya está el Kindle y hay elementos digitales que puedes hacer muchísimo. Estabas hablando de tu hermana. Ella, ¿por qué no toma la parte exitosa de la venta y se va más por el lado del desarrollo de la, no sé, de la innovación, del arte, de todo este tema? Pues mi hermana tomó mucho también de mi papá. También es excelente hablando, también es excelente vendiendo. Es una persona muy persuasiva. Sin embargo, se enfocó más a la parte artística. Ella, es lo que te digo, tiene una parte como mucho más artística, y yo tengo una parte como más humanista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿y si un día los contrato a los tres y los subimos a escena? Me encantaría, estaría genial. ¿Nunca lo han hecho? No. Sería un bombazo, imagínate la experiencia, Sí, sí. la parte de arte, Sí. y hablando de un solo tema, a lo mejor hasta en un debate, ¿no? Pues del núcleo familiar estaría interesante. Y del núcleo familiar, ¿no? Sí. Los Mitchell, ¿no? Y entonces, Estaría genial. pido exclusiva, por favor, de la idea. A eso Sí, nos sí. dedicamos nosotros a vender Así es. Yo digo que yo me dedico a vender saliva. Así es. En cualquier presentación. Sí. Oye, ahora platícame, le estamos hablando del verbo con las novias. Sí. 17, ¿tú a qué edad te casas? Yo a los 28. A los 28. Entonces puedo hablar Sí. tranquilamente de los 17 a los 25. Claro. O sea, si era una herramienta, una habilidad. Sí. Para el ligue, sí. Siempre he sido muy persuasivo, ¿eh? La realidad es que a pesar de no tener Explica técnicas, a la gente qué significa ser persuasivo. convencer, O sea, básicamente. O sea, los convence con el verbo, ¿no? Sí. Ajá. En un momento de mi vida, esa persuasión o ese poder de convencimiento
No te puedo decir que siempre lo utilicé para bien. La realidad es que había algunos momentos en donde era manipulativo. Hoy entiendo esa parte de que hay mucha gente allá afuera que no se atreve a hacer ciertas cosas y entonces manda a fulanito o a fulanita y son manipulativos, ¿no? Yo era de esos hace mucho tiempo y de alguna manera me enseñaron a encauzar mi capacidad de convencimiento, de persuasión a cosas positivas, ¿no? La diferencia entre persuasivo y manipulador, sí. ¿cuál es? Que el manipulador lo utiliza para su bienestar o para su bien y no para el bien común o para el bien de la otra parte, ¿no? Es una persona que utiliza de alguna manera para mal esas habilidades para influenciar a un grupo de personas o a una persona en específico a hacer algo que no necesariamente le va a hacer un bien, ¿no? Y entonces eras persuasivo. ¿Y sí, resultados? Sí. Fíjate que yo no era tanto así de acercarme y hola, ¿cómo estás? Y ligar, ¿no? Yo era más del lado del intelecto, ¿no? O sea, yo mareaba normalmente con temas de intelecto porque pues tenía muchísima información en la cabeza. Entonces era una parte de, oye, y fíjate que el cerebro funciona así. Y aquellas corrían. Claro. ¿Qué les importa a una niña de 16 años? Ah, no corría, no, al revés. ¿Cómo crees? Al revés. O sea, las chavas de 18, 19 años, si le hablabas del cerebro y todo eso, ¿era como más jalé? Sí, porque yo era diferente. Chavos, apréndanse por lo menos las capas del cerebro para que lleguen un día a platicar. Fíjate, yo te voy a platicar, ¿no? Sí. ¿De verdad? Pero era el que les llamaba la atención de alguna manera mi personalidad por ser diferente, ¿no? En algunos aspectos. Y obviamente a través de todo ese tema, pues era como captar la atención y ya sabes, el acercamiento y poco a poco se iban dando como otras cosas, ¿no? Pero llega a los 28 años, llega una mujer que es más persuasiva que tú. Sí. Y dice, no, papá, acá. ¿No? Y te gana la persuasión. Sí, de hecho mi mujer me lleva 7 años. Bueno, tenía persuasión. Sí, claro. ¿No? Y ella es coach también. Ella es coach. Y fue mi instructora. ¿Y qué tuvo ella que tú no tuviste la parte, entiendo la parte amor y la parte pareja? Fue al revés, temo decirte. A ver, platícalos a todos. Imagínate. Pongan atención, todos los de León, apunten, porque esto sale en el periódico mañana. No es cierto. Imagínate que, bueno, ella como coach, como facilitadora, pues obviamente imagínate cuánta gente le tiraba la onda, ¿no? Sí, claro. Muchísima. Entonces tenía fila, literal. Una coach internacional, viajes, fama. ¿Cómo se llama ella? Brenda Navarrete. Brenda Navarrete. Sí, así es. Y ahí está más en la parte transformacional. Ok. ¿No? Entonces, bueno, ella es coach ontológico y se dedicó, te digo, varios años en ese tema antes de conocernos. Entonces era ya una coach muy conocida y demás, y cuando yo llego a tomar la certificación ante la SEP como facilitador federal, ella es la que me da la certificación. Entonces en ese momento nos gustamos y todo el rollo. Yo en esa época estaba en otra relación, entonces como que me mantuve al margen, ¿no? Ella, bueno, ya años después me dice que yo le llamé la atención en ese momento precisamente por mi intelecto, por mi personalidad, por sobresalir en el grupo con mis aportaciones y demás, ¿no? Porque éramos múltiples colegas, múltiples facilitadores, coaches y demás en el grupo, y afortunadamente pues pude participar mucho y eso le llamó la atención. Un año y pico después nos reencontramos, yo voy a trabajar a Guadalajara, me acuerdo que ella vive allá. Le escribo por Facebook y le digo, oye, ¿qué onda? Pues hay que juntarnos a tomar un café. Yo en realidad no conocía muchas coaches mujeres, porque tú sabes que es un mundo más masculino. Ajá. Y pues me llamó mucho la atención su personalidad y todo. Nos juntamos. Ella era una mujer muy masculina, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el tema de preferencia sexual. Era una mujer con mucho empuje, muy independiente, muy masculina. La típica de no necesito un hombre para poder salir adelante, ya sabes. Entonces, en ese momento yo que entiendo pues temas de polaridad y masculinidad, feminidad y demás, pues me le acerco por ese lado y le digo, ¿y sabes qué? Pues me gustas, quiero conocerte más, bla, bla, bla. Y lo demás es historia. Y ahorita ya tenemos un bebé de 3 meses. ¿Y a los 8 días se casaron? No, nos casamos como al año y medio. Oye, y trabajando juntos, ¿han trabajado juntos? Sí. Son temas diferentes. Vamos a platicar un poquito con la gente, porque hoy hablaste de coach de vida. ¿Yo? Sí. ¿O ella? No, las palabras, ¿no? Ah, sí, coach de vida. Has dicho vida, coach de vida. Correcto. Coach ontológico, coach táctico. Así es. ¿Qué otro tipo de coaching
habrás dicho. ¿De qué dije? Yo nada más. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Yo no las entiendo todavía. Yo se los pongo muy fácil. ¿No? Les digo, mira, el ser coach es como ser médico general. ¿Sí? El ser coach es ser médico general en el desarrollo humano. Es correcto, sí. Okay. Entonces es como ser médico general en desarrollo personal, pero ya las especialidades son muy diversas, ¿no? Okay. En el caso del coaching ontológico se enfoca en el desarrollo del ser, pero desde el origen. ¿Qué es lo que creó desde el origen la creencia matriz que te hizo ser quien eres? Ejemplo, ¿no? Por un lado. Por otro lado está el coaching de vida, que por supuesto es muy general, ¿no? O sea, volvemos al punto de ser médico general. El coaching de vida... O sea, el coach de vida es como el coach general, es médico general. Sí, pero enfocado a temas blandos específicamente de la vida, de las emociones, de tu mente, de dónde vienes cuando eras niño, etc., ¿no? Okay. El coaching de negocios, por ejemplo, pues es un coaching muy general, pero enfocado específicamente a tácticas de negocio o específicamente a técnicas de negocio. El coaching táctico, que es lo que yo registro como propiedad intelectual hace algunos años, fue algo que es una mezcla. No puedo colgarme la medallita de decir esto. Y tomaste es único, de o sea, diferentes. la realidad es que nadie hace esto. El contenido original es de la parte de la antigüedad. En realidad, todos nosotros somos emuladores y tomamos pues, lo mejor de diferentes áreas y creamos un método específico. En mi caso, mi método viene desde una influencia que yo tuve cuando era niño, que fui a un campamento militar, ¿no? Entonces, lo táctico viene de esta parte de la consistencia, de la disciplina, de el saber hacia dónde vas, pero también mantenerte constantemente en una voluntad inquebrantable, ese tipo de cosas, ¿no? El deber ser, ¿en cuál aplica? O sea, cuando tú hablas, oye, es que el deber ser debe ser puesto por un coach ¿de qué tipo? ¿Del ontológico? Cuando te Mira, puede el deber trabajar, ser. en el ser en realidad puede trabajar un coach ontológico, un coach de vida, incluso hasta un coach de negocios, porque la realidad es que detrás de todo negocio hay seres humanos. Y detrás de cada ser humano hay emociones. Y detrás de cada emoción, pues hay ciertas creencias y demás. Entonces, el ser coach es ser un acompañante. Como dice Tony Robbins, I'm not your guru, ¿no? No soy tu gurú. No, pero... O sea, en realidad somos acompañantes. Somos personas que vamos de la mano contigo para ayudarte a alcanzar a ver temas que probablemente no alcanzarías a ver solo. Yo tengo un coach, mi coach tiene un coach, el coach de mi coach tiene un coach, ¿me explico? Y en el tema de psicología igual, el psicólogo tiene su psicólogo. Sí, y sí, efectivamente una forma de drenado. Sí, claro. No se vayan, amigos, estamos en el segundo corte, regresamos ya a la etapa que nos platiques un poco ya de tu programa, nos platiques también tus redes sociales, todo lo que tienes para que la gente haga contacto. Y vamos a hablar de preguntas cortas, respuestas largas. Regresamos, no se vayan, estamos aquí en Los Inspiradores. Estamos de regreso, estamos con Ezra Michel, vamos a platicar ya la parte final. Estamos hablando de este tema de los coach y los métodos, ¿no? Sí, correcto. Platícanos el método tuyo. Claro que sí. Bueno, quiero aclarar, tiene 29 años, ahí donde lo ven, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que la gente diga, oye, es que yo te veo como que eres ya de los pros, y de repente oigo que son 29 años, y creo que quiero decirles que esto es un tema de trabajo, ¿no? Es un tema de muchos años, de muchas horas. Sí. De haber, pues, literalmente mamado en casa el tema de la transferencia de conocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es a lo que se dedican ustedes, a transferir conocimiento de diferente forma. Y teniendo 29 años, hoy nos está dando una cátedra de cosas que yo ni sabía de este tema del médico general, que es el coach y todo lo demás, porque yo los veía como muy... que todos hablan de lo mismo, pero le ponen su firma a cada cosa, ¿no? Y entonces hizo un grupo de firmas que son los antológicos. Ahora, platícanos tu método. Bueno, aquí, como te digo, el tema de coaching táctico, yo considero que el coaching, por supuesto, es un formato que de hecho creó Tony Robbins hace mucho tiempo. Te estoy hablando hace más de 30 años. Y Tony Robbins hablaba de que el ser un coach es como... Eso es un término de fútbol americano, ¿no?
Y el ser un coach literalmente es ser una persona que influencia. Yo les digo aquí de broma en México es como ser cri-cri de alguna manera, ¿no? Y cri-cri es esta voz de la conciencia. Conciencia viene de un término en latín que es con conocimiento, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el mentor o el coach es una persona que ya pasó por todo el camino que de alguna manera ha pasado una persona que pues no está bien, o una persona que está deprimida, o una persona que se está haciendo preguntas existenciales, una persona que murió hace 20 años pero sigue caminando, como decimos, ¿no? O sea, una persona que no tiene pasión, una persona que no sabe hacia dónde va, ¿no? Y nosotros ya hemos pasado por ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que el éxito deja huella, que el fracaso deja huella, ¿no? Entonces, de alguna manera es tomar lo que ha sucedido en otros casos de grandes personalidades en la historia y qué fue lo que hicieron para solucionar el tema. Entonces, lo que nosotros hacemos, básicamente, yo soy un hombre de ciencia y me he enfocado muchísimo a la ciencia conductual, esa es mi especialidad. Y de hecho mi empresa es un centro de investigación conductual. A través de internet hacemos diferentes encuestas para poder entender más la mente del latino, el cómo pensamos, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué no hacemos lo que queremos hacer a pesar de que ya lo decidimos, ¿no? O de que tenemos la información o de que queremos hacerlo. Entonces nos han vendido la idea de que todos podemos cambiar en 21 días y generar un cambio en 21 días. Es una falacia de los años 20 y que fue desmentido por la Universidad de Londres en 2011. ¿No? Entonces la realidad es que necesitamos diferentes etapas para el cambio de conducta y mi método está muy basado específicamente en las etapas del cambio de conducta de un ser humano. Entonces manejo coaching personalizado, coaching táctico 1 a 1, coaching táctico abierto a grupos, por supuesto, que ya es todo un proceso formativo. Yo no creo en la motivación, en lo personal. Hay gente que se confunde entre un coach y un motivador, ¿no? Y la diferencia es que el motivador es una persona que, con todo respeto, es una persona que se dedica a emocionar a la gente, sí, a inspirar a la gente y lo que quieras, pero no hay una base que pueda sostener una conducta, ¿no? Entonces la gente no tiene voluntad normalmente, la gente no tiene disciplina. Eso es algo que se forma, es algo que se desarrolla. Entonces nosotros, a través de nuestro método, lo que hacemos es acompañar a la gente, tanto en grupo como 1 a 1, durante un proceso formativo que los va llevando desde donde están hacia donde quieren llegar, pero utilizando cada una de las tácticas y las dinámicas dentro de las 10 esferas de la vida, según investigaciones que nosotros hemos hecho. Porque no nada más es el área personal y el área laboral, es qué compone tu vida, ¿no? ¿Qué compone tu vida? Esa fue mi primera pregunta. ¿Cómo puedo equilibrar mi vida si no sé qué compone mi vida? ¿No? Entonces empecé a diseñar estrategias o bloques de contenido por cada una de estas esferas y fue como creé el primer método beta, de alguna manera, para mí. Yo lo puse en práctica, a mí me empezó a funcionar de una manera espectacular. Y de ahí lo expandes a todo. Y de ahí empiezo a expanderlo porque gente me empieza a preguntar. Amigos, familia, ¿qué estás haciendo? Oye, es que vemos que de unos meses para acá estás haciendo cosas distintas. Por ejemplo, me puse la meta loca de hacer un triatlón Ironman de larga distancia en 9 meses para poder comprobar mi método de que se puede generar un cambio en 3 etapas, como lo dice la Universidad de Londres. Y efectivamente fue lo que hice cuando todo el mundo me decía que no se podía, ¿no? Entonces yo he puesto a prueba este método en mí y funcionó de tal forma que, bueno, ya empezó a evolucionar hasta lo que es el día de hoy, después ya de más de 400 personas que han pasado por este proceso. Muy bien. ¿Me das permiso preguntarte? Claro, adelante. Si te digo la palabra México... ¿Qué? ¿Qué me viene a la cabeza? Mediocridad, desafortunadamente. Política. Corrupción. Liderazgo. Influencia. Tu niñez hasta los 14, bueno, o 12 años, tu mejor amigo. Mi mejor amigo en mi niñez, yo creo que mi primo hermano. ¿Qué dejaste de hacer por ser niño? ¿Qué dejé de hacer por ser niño? No entiendo la pregunta. Sí, ¿qué dejaste de hacer por ser niño en las etapas de tu vida? Porque, a ver, a lo que me voy es que nunca dejamos de ser niños y siempre dejamos de hacer cosas por ser niños. De alguna forma, los miedos, esta figura del niño
que es muy correcta a la edad que tiene, que tenga miedos, que tenga pues toda la influencia de los papás y todo lo demás, dejamos de hacer cosas. En tu vida, hasta ahora, a los 28 años, si me dices que no has dejado de ser niño, no te creo, ¿no? Siempre hay una parte de ser niño. Pero eso, ¿qué te ha hecho dejar de hacer? O sea, ¿qué dejaste de hacer? Desde mi niño, desde mi figura de niño. Exactamente. Yo creo que dejé como de enfocarme como en cosas más banales, por decirlo de alguna manera. En mi caso muy particular, yo te puedo decir que tuve que madurar de un día para otro, por decirlo de alguna manera, cuando era adolescente, ¿no? Por una situación que sucedió y demás. Y eso me hizo precisamente como enfocarme más en ser adulto, ¿no? Cuando en realidad pues tenía que vivir otras cosas. Yo en esa época dejé de ser el adolescente que iba al antro, que hacía esto por meterme a leer, por meterme a estudiar, por el coaching, por esto y por el otro, ¿no? Que de alguna manera también fue como una especie de refugio en esa época, que ahora obviamente lo alcanzo a ver, pero en esa época yo era como más maduro de lo normal y mis amigos eran mucho más grandes que yo y en lugar de ir al antro prefería leer un buen libro o quedarme en algún curso específico que estaba tomando. Mis amigos me dejaron de invitar a diferentes Si no ibas a ningún lado, pues ¿para qué lo invitamos? ¿No? Exactamente, entonces yo en esa época específica me sentía como un poco solo, me sentía como un bicho raro, ¿no? Hasta que uno de mis maestros me dijo, estás en el pasillo, ¿no? Le dije, ¿cómo que en el pasillo? Me dice, sí, ya dejaste la habitación anterior con gente, con experiencias, con lo que sea, ya te dejó de interesar y estás yendo hacia hacia otra habitación y estás en el pasillo. Me dijo, y es normal el hecho de que te sientas solo en este momento porque es un indicador de progreso y de crecimiento. Ten paciencia. Entonces, digo, no sé si esto responde a tu pregunta. No, perfecto. Pero la realidad es que, es lo que te digo, mi esposa es 7 años más grande que yo, mis amigos son bastante más grandes que yo, y siempre viví como desfasado un poquito de las etapas, pero más que nada lo que dejé de hacer, más bien es al revés, lo que dejé de hacer fue ser niño, ser adolescente, ¿no? Y no es que me arrepienta, la realidad es que lo volvería a hacer, ¿no? Porque me ha traído el día de hoy a poder ser quien soy, a poder apoyar a lo que apoyo y a poder mantenerme en un centro de ayudar y de proveer de alguna manera soluciones prácticas, ¿no? Que no podría yo alcanzar a ver esta forma de vida si no hubiera pasado por la oscuridad, si no hubiera pasado por saltarme alguna etapa, ¿no? De alguna manera yo les digo como una metáfora, ¿no? Si ahorita yo me quito la playera, pues van a ver mis cicatrices, ¿no? O sea, yo creo que es una falacia el hecho de decir, pues tiene 29, tiene 25, tiene lo que sea. Hoy yo conozco chavos de menos de 20 años que están haciendo cosas increíbles en Silicon Valley, o sea, no es un tema de edad, es un tema de cuál fue el nivel de inmersión que tú tuviste cuando eras un niño, cuando eras un adolescente, qué viviste, qué experimentaste, cómo saliste adelante, cómo sorteaste las diferentes barreras y eso en quién te convirtió. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Y quién te acompañó en ese momento? Es correcto, ¿no? sí. Tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Tu color favorito? Amarillo, me encanta el amarillo. Quiso decir rojo. Pero bueno, así, quiso decir rojo, pero quiere decir amarillo. Oye, el libro que no has leído. El libro que no he leído. ¿Qué será? Híjole, es que como leo varios a la vez. Pero de un tema que dijeras, me falta comprar este libro, este tema. ¿Qué será? Yo creo que el libro pendiente por leer es uno que está por salir todavía, por eso no lo he leído. Se llama El Club de las 5 AM. Ok. Después de una conferencia tuya o de un taller, si te encontraras a la gente que tomó ese taller, sí, a las 2 semanas en un súper te encuentras oiga, yo lo vi, yo estuve en su conferencia, tal, que sí, te sí, pasa seguramente. Sí. ¿Qué te gustaría, no lo que te han dicho, qué te gustaría que te dijeran después de esas 2 semanas de lo que se llevaron de tu plática? Me gustaría que me dijeran que están aplicando algo
por lo menos una idea de lo que yo les compartí en esa charla y me gustaría que me platicaran cómo les está funcionando esa estrategia. Eso es lo que me gustaría. Pues muy bien, muchas gracias, Ezra. Encantado. Platícanos tu programa, de qué se va a tratar, cómo se trata, cómo se maneja. Toda la pantalla es tuya, yo me retiro. Tus redes sociales, porque esto independientemente del tema que está con nosotros aquí en Expert TV, pues tienes toda una trayectoria con chavos, como en tu formación de coach. Y yo creo que mucha gente puede estar interesada, tanto empresas como personas, de poder acercarte. Y este es un foro que es todo tuyo y que puedas platicarlo. Y ahorita regresamos en un minutito. No se vayan, regresamos con toda la información de parte de Ezra. Gracias. Gracias, ya estamos de regreso. Platícanos a qué hora te vemos, cómo es el programa, tus redes sociales, para que la gente haya conexión y que vean que ya te conocemos un poco más humano, ¿no? De la parte técnica, que eso ya será tu programa, pero platícale a nuestro público. Claro, con mucho gusto. Bueno, básicamente mi programa se llama Conquista tus límites con Ezra Michel. Y como lo dice el nombre, es una frase que a mí me fascina porque es conquistar, ¿no? Yo creo que parte del día a día es el conquistar nuestros miedos, el conquistar nuestros límites, el conquistar la duda, la tristeza, porque una vez que podemos conquistarlo, podemos dominarlo, ¿no? Y es un programa dedicado a desarrollo humano integral, hablamos de todo, en realidad hablo de amor, hablo de negocios, hablo de sexualidad, hablo de relaciones, no solamente de pareja, sino también a nivel familia. Hablamos de muchísimas cosas, estrategias, tácticas, sobre todo en esta parte de las 10 esferas de la vida. Y a mí en lo personal me pueden encontrar como Coach Ezra Michel en Facebook, o también pueden encontrar a mi empresa Head Coach Internacional como cabeza, Head. Los usuarios, si se les hace complicado más los nombres porque está un poquito raro mi nombre, el usuario con el que a mí me encuentran en Facebook es... me parece que está como Coaching de Vida Hoy, si no me equivoco. Y también nuestra empresa está como Progreso HC. Así nos encuentran. También, bueno, en mi sitio web, Head Coach Internacional o headcoachmexico.com, cualquiera de las dos. Estamos ahí para servirles. Y pues estamos muy, muy contentos de poder compartir todo esto, sobre todo a través de la ciencia aplicado a la conducta, porque yo creo que detrás de todo hay un porqué, detrás de todo hay una estrategia, detrás de todo hay un propósito, y creo que si seguimos una receta específica vamos a poder lograr eventualmente un resultado predecible. Hemos tenido la fortuna de en más de una década haber tocado a más de 30,000 personas de 7 países de habla hispana, a más de 400 personas uno a uno en coaching personalizado. Y bueno, deseamos poder servirte, agregar valor. Puedes encontrarnos en nuestro podcast gratuito en Spotify. Estoy como Love Coach Ezra Michel. Hablo específicamente de amor y relaciones y me va a encantar pues escuchar acerca de ti, qué necesitas, qué requieres, que nos escribas en redes sociales y por supuesto estamos para ti y estamos para servirte. Todos los martes, 6 de la tarde, correcto, aquí en Expert TV. Así es. Señor, gustazo, gracias. Gracias. Ya se va León, va de regreso, va a vender muchas conferencias ahora. Así gracias por estar con nosotros, nos vemos dentro de 8 días. ¡Ánimo!